y una tensión sigma 3i. Acá nosotros tenemos los datos de las tensiones en el estado inicial. Y en el estado final tenemos un estado sigma 1f y sigma 3f. Si se acuerdan del enunciado, decía que se mantenía el valor de sigma 1 y sigma 3 iba decreciendo hasta que se llegaba a la rotura de la probeta. Entonces sigma 1 final es igual a sigma 1 inicial. Y lo que sabemos es que sigma 3f es menor que sigma 3 inicial, pero no sabemos todavía cuál es el valor. Y tenemos de dato que el ángulo de fricción es 33 grados. Bien. Entonces, iniciando el análisis en la condición esta inicial, como nos pedía hacer el gráfico del círculo de Moore y después hacer al final una trayectoria de tensiones, entonces voy a hacer la representación de este estado, para lo cual voy a tener que calcular la coordenada del centro y del radio de mi círculo de Moore. Le pongo I e inicial. Como ya tengo un estado principal, el centro lo voy a calcular como sigma 1, 3 más sigma 3, perdón, sigma 1i y sigma 3i dividido en 2, y directamente el radio va a ser sigma 1i menos sigma 3i dividido en 2. Bueno, si calculan eso, les queda 2 kilos por centímetro cuadrado y 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Acá cuando nosotros graficamos, o nos piden graficar en el sistema ST, la trayectoria de tensiones, va a quedar que el valor de S va a ser directamente el valor del centro. Y el valor de T es el valor del radio. Recuerden que S y T es otro espacio en el que uno representa el estado tensional, donde S lo calculamos como sigma 1 más sigma 3 sobre 2, y T era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Bien, entonces debido a que tienen estas expresiones S y T, en este caso fíjense que coincide con el valor del centro y el radio. Es decir, que el puntito S y T está representando el círculo, el cuadrante superior. Esta sería la coordenada ST en un sistema ST. El puntito del cuadrante superior del círculo de Moore corresponde al punto ST que representa ese estado tensional. Entonces, en este caso,
círculo quedaría algo así, sabiendo que mi envolvente de rotura tiene un ángulo de 33 grados, tangente phi igual a 33. Este ángulo es 33 grados. Y fíjense que en el estado inicial, el círculo de Moore está todavía lejos, o no está tocando, la envolvente de rotura. En el momento que el círculo, o el estado tensional representado por el círculo de Moore, que toque la envolvente de rotura, en ese instante, o en esa situación, estamos en la rotura de la probeta, con lo cual sería o correspondería al estado tensional en el momento final. Bueno, entonces esto tiene un valor RI y una coordenada al centro, 6. Bien, entonces a continuación tenemos que analizar qué pasa en la situación 2, o sea, la situación de rotura. En esta situación habíamos visto que el sigma 1F era igual al sigma 1I. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿puede repetir de nuevo lo del sigma de rotura que dijo en el gráfico? O sea, cuando Bien. el círculo toque la recta, significa que ya está en el punto tensional de rotura. Así es. Igual ahora lo vemos a eso. Ahora en este análisis hago un gráfico, digamos, que representa la situación que estaba diciendo recién. Ah, bien, 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 bien. Y de sigma 3F no sabíamos cuánto vale. Lo que sí sabíamos era que es menor que el sigma 3 inicial. Entonces, en esta situación, como yo sé que mi estado tensional corresponde a la rotura, yo puedo plantear el siguiente esquema. Voy a hacer que acá esté el círculo anterior. Y ahora el círculo en la condición 2 Tengan paciencia que no es más preciso esto. Ahí está. Entonces esto sería el círculo en la condición 2, el verde. Y el amarillo es el círculo en la condición inicial. Fíjense lo que está pasando. Acá tengo sigma 1, que coincide el sigma 1 inicial con el sigma 1 final. Y acá tengo el sigma 3 inicial. Entonces lo que está pasando, fíjense, estoy pasando de este círculo de Moore en amarillo, estoy pasando a este verde que corresponde al estado final de rotura. ¿Por qué? Porque toca, en el momento que toca la envolvente de rotura, decimos entonces que este estado tensional corresponde al estado final. En el momento que ese círculo toca en algún punto a la envolvente de rotura. Esta es la envolvente de rotura. En este caso, como es una arena, fíjense que a esa envolvente de rotura la trazo con 33 grados de inclinación y la hago pasar por el origen porque se entiende que la cohesión es 0. Entonces, en el momento que el círculo toca esta envolvente de rotura,
Este círculo en verde entonces va a corresponder al estado tensional final. Con lo cual acá tendría el valor de sigma 3F. Fíjense que sigma 3F es menor que sigma 3 inicial. Pero todavía no sabemos cuánto vale numéricamente. Entonces nosotros, una vez que hacemos este planteo, fíjense, un planteo más bien geométrico, digamos, de cómo se da la situación acá con los círculos y esta tangente, nosotros podemos plantear algunas relaciones geométricas para determinar este valor de sigma 3F. Ese es el objetivo hasta ahora. Entonces, ustedes saben que cuando yo tengo un círculo que es tangente a una recta, la perpendicular que pasa por la perpendicular que pasa por el punto de tangencia cae en el centro del círculo. Entonces acá tengo 90 grados. Entonces acá se me genera una geometría que yo puedo usar para después determinar sigma 3F. Fíjense, si este era phi, como esta recta, este segmento que está acá en gris es perpendicular a la recta roja, acá también voy a tener phi. ¿Qué más conozco? El valor del radio no lo conozco todavía, pero puedo indicar. Esto sería el radio final. Y hasta aquí va a corresponder al centro final. Pero fíjense, así como está planteado, ya creo que puedo ir sacando alguna relación que me sirve. Fíjense, acá tengo phi. Ven acá tengo phi. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Fíjense, tomo el triángulo, este triángulo de acá, que me forma la envolvente de rotura, el radio y este valor que sería el centro. Entonces, planteando este triángulo así, bien, este es el radio F y este es el centro F, y acá tengo phi. Entonces, fíjense, de este triángulo puedo plantear que el seno de phi es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Recuerden que acá tengo el ángulo recto. Entonces el seno de phi va a ser el RF dividido en el CF. Ahora sí puedo hacer una relación entre sigma 1 y sigma 3 porque sé que, si bien no conozco numéricamente cuánto vale RF ni CF, sí conozco cuánto valen sus o cómo son sus expresiones. Entonces esto es sigma 1F menos sigma 3F. Esto está dividido en 2. Y acá abajo más el sigma 3F también dividido en 2. Entonces fíjense que acá puedo cancelar este con este 2, este 2 con este 2. Y la relación se me queda directamente como sigma 1F menos sigma 3F dividido en sigma 1F más sigma 3F. Entonces al final yo consigo esta relación. Entonces fíjense, teniendo esa relación y conociendo el ángulo phi y uno de los valores, ya sea sigma 1F o sigma 3F, yo puedo despejar el otro valor de tensión que me falta. En este caso, como yo tengo cuánto vale sigma 1F, que me decía que valía igual que el sigma 1i,
no conozco numéricamente la tensión 1 principal, entonces lo que voy a hacer es despejar sigma 3 de esta expresión. Si hacen ustedes el trabajo aritmético de despejar, llegan a esta relación. 1 menos seno de phi por 1 más seno de phi, y eso por sigma 1f. Entonces fíjense que puedo calcular sigma 3 usando esta relación de aquí. Bien, entonces si reemplaza numéricamente, phi es 33 grados, eso era dato, y sigma 1f es 2,5 kilogramos por centímetros cuadrados, que igual a sigma 1 ahí. Entonces ya pueden obtener el valor numérico de la tensión principal menor en rotura. Entonces ya saben numéricamente cuánto vale el puntito de sigma 3f. Entonces, a partir de eso ya puedo conocer numéricamente el valor del radio f y el centro f. Fíjense que todo esto se basa en plantear en primera instancia este esquema de tensiones en el plano sigma tau, y a posterior, fíjense, planteando relaciones geométricas, yo puedo determinar los valores numéricos de ese estado tensional, que representa el círculo con su radio y con su centro. Entonces, bueno, ahí determino el valor de R y de C. Después, otra pregunta. Entonces, con eso, hasta ahí, hasta ese momento, estamos contestando la pregunta del determinar el estado tensional de tensiones principales en el momento de la rotura. Bien. Y otra pregunta que tenía el ejercicio era de determinar las tensiones en el plano de falla. Entonces las tensiones en el plano de falla serían las siguientes. Ustedes cuando hacen este ensayo triaxial, tienen un estado tensional principal, pero fíjense, al momento de romper la probeta, esto se va a romper con algún plano de rotura, tal que en ese plano voy a tener un estado tensional de tensión normal y de corte. Esto sería sigma f y esto sería tau f. Entonces lo que me están preguntando es que averigüe esos valores. Entonces, como yo sé en mi círculo de Moore que este punto de aquí, este punto de acá, representa el estado tensional en la rotura, ¿por qué? Porque está tocando a la envolvente de rotura. Entonces tengo que calcular las coordenadas sigma tau de este punto acá morado. Entonces este punto tiene coordenadas sigma f, tau f. Entonces fíjense que el problema es básicamente un problema de geometría. Porque tengo que calcular esta distancia de acá, que sería sigma f, y tengo que calcular esta altura de acá, que sería tau f. Entonces para eso puedo usar esta relación que había encontrado hace un momento de la perpendicular. Acá tengo el ángulo phi. Ahora tengo numéricamente cuánto vale el radio. Bien, con lo cual puedo, por ejemplo, calcular este segmento de acá en azul. Usando, fíjense, el valor del radio y el valor de phi.
teniendo el valor este azul, fíjense que sigma f va a ser el centro menos este segmento en azul. Entonces de esa manera tendría sigma f. Y tau f, fíjense que es el otro cateto de este triangulito que se me genera acá. A ver, ¿con qué color lo hago? Tau f sería este triangulito, perdón, este cateto en blanco. Entonces básicamente hacemos la siguiente expresión. El sigma f de falla va a ser, recuerden, la coordenada del centro menos ese segmento en azul. El segmento en azul lo podemos calcular como el radio por el seno de phi. Y tau f directamente va a ser, no sé por qué me hace esto. La tensión de falla va a ser directamente el radio por el coseno de phi. Acá tengan presente el signo también. En este caso, como el puntito está por encima, entonces en este caso le pongo el signo positivo. Entonces ahí pueden calcular numéricamente cuánto vale sigma y tau en el momento de la falla. Después otra cosa que le puede preguntar, no recuerdo si en este ejercicio le pregunta, pero sería la inclinación del plano de falla. O sea, de este plano en rojo, ustedes le pueden preguntar cuánto vale ese ángulo, cuánto se inclina ese plano, por ejemplo, con respecto a la horizontal. Entonces para eso tenemos que conseguir en primer lugar el polo del círculo. Después vamos a unir el polo con el punto que representa el estado tensional de ese plano. Entonces van a unir el polo con el punto sigma f, tau f. Y después eventualmente van a determinar ese ángulo de inclinación beta. Ya lo vemos allá abajo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el polo del círculo. Veamos acá. Recuerden, yo para determinar el polo, yo necesitaba un plano, la inclinación de un plano y el estado tensional asociado a ese plano. Entonces, como mi probeta tiene un estado principal de tensiones, yo puedo usar, por ejemplo, este plano de acá, que es un plano horizontal, y yo sé que en ese plano horizontal actúa sigma 1. O puedo usar la información de un plano vertical, donde actúa sigma 3. Entonces, con cualquier par de información de esas, puedo sacar en dónde está el polo acá. Entonces, por ejemplo, si tomo esta información de acá, que tengo en un plano horizontal actuando sigma 1, fíjense, el polo me tiene que quedar aquí. Me queda en sigma 3. ¿Por qué? Porque por el polo trazo en horizontal, me corta por el otro extremo en el círculo, en un estado tensional que representa, en este caso, sigma 1, y tau obviamente vale 0. Si hiciera el análisis con este plano vertical y la tensión sigma 3, llego a la misma ubicación del polo. Bien. Entonces, cualquiera sea la información que usen, siempre el polo está en el mismo punto. Entonces, una vez que hago eso, a ver si tengo otro color acá.
Una vez que hago eso, tengo que trazar la envolvente, perdón, la inclinación del plano de falla que se consigue uniendo el polo con el punto que representa el estado tensional de rotura. Entonces, esa inclinación, esa recta que trazo ahí, va a tener esta inclinación beta o alfa o pone como quiera. Bien, entonces en la probeta, el plano de rotura tiene esta inclinación beta. Obviamente, no es que la rotura de la probeta se produce con un plano único. O sea, viéndolo en 3D, que tiene una probeta cilíndrica, no es que el plano de rotura es un plano inclinado así, sino que sería como un cono, digamos, de rotura. Entonces traten de imaginar que esto en realidad tiene una forma así. Traten de imaginar que se separa como en un cono, ¿bien? Al momento de la rotura. Yo lo que estoy dibujando acá simplemente es cortando, digamos, por el diámetro y viendo solo una sección. Pero el ángulo que forma esa arista o algo así, no sé cómo se llama geométricamente, del cono, el borde del cono, la inclinación del borde del cono, tiene este ángulo beta. Bien, entonces fíjense que ya es un problema geométrico. O sea, yo de acá de este planteo tengo que sacar beta. Bueno, ¿cómo saco beta? Y ahí ya entran a trabajar como les parezca. Eventualmente pueden encontrar, fíjense que este ángulo de acá, considerando el triangulito este que veíamos la vez pasada, de donde calculábamos el tau f y el sigma f, yo acá tengo un ángulo alfa, donde alfa, fíjense, la puedo conseguir como 180 menos 90 menos phi. Entonces, de este triángulo así, esto es alfa, esto es 90 grados y esto es phi, yo puedo sacar alfa como 180 menos 90 menos phi. Ahí tengo numéricamente alfa. Y después, fíjense que este triángulo que se me genera con este plano de rotura, acá tengo el radio F, fíjense que acá abajo también voy a tener el radio F, con lo cual acá se me genera, y este es el ángulo beta, acá fíjense se me genera un triángulo isósceles, donde este sería el eje de simetría de mi triángulo. Bien, entonces teniendo alfa, fíjense que puedo calcular beta. Entonces, usando esta relación, puedo sacar cuánto vale beta. Así que bueno, es ya un problema geométrico. Entonces, cuando hacen ese desarrollo, bueno, va a quedar que beta es 61 grados, 5. ¿Está claro, chicos? Y ahí creo que termina el ejercicio, no habría nada más para mostrar. Ah, sí, hay una cosita más para mostrar. Al final nos pedían hacer un gráfico de la trayectoria de tensiones. Entonces, tienen que hacer en un diagrama ST, acá tenían la envolvente, y les pide graficar las trayectorias de tensión. Entonces ustedes tenían
el S y el T para cada circunstancia. Obviamente acá en el estado de rotura van a calcular un SF y un TF en base a sigma 1 y sigma 3. ¿Bien? Que no sería otra cosa que el cuadrante superior del círculo en verde que teníamos recién. Entonces, acá voy a dibujar en línea de trazos. Vamos a crearme que eso es un círculo. Entonces, el diagrama ST va a tener esta forma. Parte de 0, va hasta acá, y de ahí se mueve hasta acá. Entonces se mueve a este punto de acá, que sería, fíjense, el cuadrante superior del círculo inicial, y se desplaza hasta el cuadrante superior del círculo en rotura. ¿Bien? Entonces cuando le piden hacer el diagrama de trayectoria de tensión en un sistema ST, tienen que hacer esta representación así con flechitas, que indica o resumen de alguna forma el estado tensional por los que pasa la probeta hasta llegar a la falla. Ahí está claro, chicos, ¿alguna duda? Me parece que es medio simple el ejercicio. ¿Por qué tiene esa forma la trayectoria, ingeniero? Ahí me perdí. Porque la trayectoria de tensiones simplemente se basa en ir uniendo, digamos, los puntos con coordenada S y T. Bien, vos fíjate, en el estado inicial nosotros hemos calculado un S, ¿cómo le llamamos? S0 o S1, un SI, TI. Nosotros hemos calculado en el estado inicial esto. Ahora en el estado final también podemos hacer el cálculo de un SF y un tau F. ¿Por qué? Porque acuérdate que teníamos los valores de sigma 1 y sigma 3F. Bien, entonces, como tengo dos estados de carga, bien, esos puntitos, si vos lo graficaras en escala, te va a dar que este puntito de acá es el punto de coordenada SI, TI. Y este puntito de acá tiene coordenada SF y tau F. Si vos superpusieras o pondrías detrás el diagrama sigma tau, tendrías estos círculos en línea de trazos y te coincidiría, digamos, el cuadrante superior de los círculos de Moore con estos valores en el sistema ST. Bien, ahora sí. Bien, y como Sí. no tengo otra información, de estado tensional por los que pasa la probeta durante el ensayo, a lo sumo puedo decir que varía linealmente la trayectoria desde este punto inicial, o sea, tensión 0, hasta este punto. Bien, si ustedes tuvieran más información, quizá en vez de ser una línea así recta, capaz que sube, baja, después hace así, después sube así. Entonces, ¿cuántos puntos voy a tener del diagrama ST? Bueno, tantos puntos como información tenga en mi trayectoria de tensión. Bien, entonces como no tengo acá en el medio qué pasa, entonces a lo sumo puedo suponer que varía linealmente desde el 0, digamos tensión 0, hasta este estado inicial, y linealmente hasta el estado de rotura. ¿Ya está? Sí, gracias, ingeniero. Buenísimo, de nada. Bueno, entonces pasaríamos al problema siguiente.
Bueno, problema 4. Problema 4 es un poco más de desarrollo teórico y también está relacionado con la trayectoria de tensiones. Bueno, dice en la figura adjunta se muestra una trayectoria de esfuerzos. Acá una aclaración. A veces van a encontrar la palabra esfuerzos, pero creo que lo que más corresponde decir es tensiones. Bien, queda más claro a qué nos estamos refiriendo. Se muestra la trayectoria de tensiones en términos de presiones efectivas y totales. De nuevo, también acá tenemos la palabra presiones, que es un poco más a una escala mayor, ¿no? Que correspondería a decir es tensiones efectivas y tensiones totales. Pero bueno, se usa así que de las dos maneras lo van a encontrar. Bien, para un elemento infinitesimal de suelo ubicado bajo una carga superficial uniformemente distribuida en un suelo arcilloso saturado. El comportamiento del suelo bajo esfuerzos crecientes y decrecientes puede ilustrarse mediante la trayectoria de tensiones de esfuerzos en coordenadas ST y S'T'. Acá ST y S'T' está haciendo referencia a si estamos trabajando en presiones totales o presiones efectivas. Entonces este es el escenario que tenemos. Tenemos una masa de suelo, bien, y en la parte superior, a una parte superior de esa masa de suelo tenemos aplicada una carga que está uniformemente distribuida, y a una cierta profundidad tenemos un elemento infinitesimal en donde está recibiendo, debido a esa carga superficial, un estado tensional que está representado por un valor de tensión vertical y un valor de tensión horizontal. Entonces, el objetivo de este ejercicio es ver cómo se desarrollan esas tensiones antes y después de aplicar esta carga en superficie y de poder analizar cuál es el estado crítico, o sea, cuál es el estado que me acerca, cuál es el estado tensional en esa trayectoria de tensiones que sufre el elemento, que me acerca a la envolvente de falla. Eso correspondería a hacer un análisis de la situación crítica para este estado de carga. Bien, entonces a todo este análisis lo vamos a hacer considerando estas trayectorias de tensiones. Entonces en superficie tenemos una carga delta de sigma b, y a una cierta profundidad tenemos un elemento infinitesimal que tiene una carga vertical y una tensión horizontal y una tensión vertical. En este caso, la tensión vertical va a ser mayor que la horizontal. Ustedes conocen ya cómo se distribuyen las tensiones en el interior de la masa de suelo debido a una carga en superficie, ¿bien? Y en general, mayormente, la tensión vertical en el elemento va a ser mayor que la horizontal. Entonces, como les decía, el objetivo de esto es, en un diagrama ST, sabiendo que yo tengo una envolvente de rotura para este suelo, el objetivo es, sabiendo que yo parto de un punto inicial, es cómo siguen o cómo se desplazan las trayectorias de tensiones en las diferentes situaciones de carga. Obviamente el estado tensional que me acerque a la envolvente de rotura va a ser un estado tensional crítico, en el cual yo en el momento de la ejecución de la obra o en el momento del proyecto, yo tengo que tener acá la consideración o prestar más atención de los valores tensionales que alcanzo en este estado de carga. Entonces, les decía que vamos a hacer un análisis en 3 instantes. Si esto fuera una línea de tiempo,
y el instante 0 corresponde con la aplicación de esta carga vertical, vamos a hacer un análisis inmediatamente antes, inmediatamente después, y podemos decir que a tiempo infinito. Acá este instante sería t igual a 0 y acá corresponde a infinito. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto tiempo es infinito? ¿Será un día, 100 días, 1000 días, 100 años? ¿Cuánto? Bueno, esta condición de infinito, ustedes saben que el infinito no existe, digamos, es una abstracción que hacemos para entender el comportamiento de algo tendiendo a un valor muy grande. Está directamente relacionado con la capacidad de drenaje de este suelo. Bien, y está relacionado con cómo disipa ese suelo las presiones de poro que se inducen cuando yo aplico una carga externa. No se preocupen, eso lo vemos a continuación. Pero por ahí va el criterio para definir cuánto sería un tiempo infinito para un determinado suelo. Imagínense entonces, este tiempo infinito está relacionado con la capacidad de drenar las presiones o el exceso de presiones de poro. Entonces, por ejemplo, si tuvieran una arena mucho menor que un suelo que sea de tipo arcilloso, donde la capacidad de escaparse el agua en ese suelo de tipo arcilloso va a ser mucho más dificultosa. Entonces el tiempo infinito va a ser mucho mayor. Entonces comenzamos el análisis en condiciones iniciales. Recuerden que este suelo, el enunciado decía que está saturado. ¿Qué significa que está saturado? Significa que todos los poros del suelo tienen agua. Bien, o sea, no están llenos de aire, sino están llenos de agua. Entonces, en esta instancia, como le digo, el suelo puede tener una presión U, una presión de poros con un cierto valor, pero en esta instancia, antes de aplicar esta carga, ese exceso de presiones de poro, ya vamos a entender bien a qué se refiere este exceso de presiones de poro, ese exceso de presiones de poro acá vale 0. Quizás entendamos mejor esto cuando veamos el estado 2. Pero imagínense lo siguiente, si yo tengo una masa de suelo que está saturada, o sea, todos sus poros tienen agua. En el momento que yo le aplico una carga, yo le aplico una carga externa acá a esa masa de suelo, lo primero que hace ese suelo, cómo reacciona, es que el agua que tienen los poros de ese suelo es la primera que absorbe esta carga externa. Entonces, una vez que la absorbe en el estado inicial, luego de aplicar la carga externa, después ese exceso de presiones de poro que se puede genera acá adentro, la va disipando, la va transfiriendo al esqueleto sólido del suelo. Bien, y eso es básicamente el fenómeno de consolidación. Es la transferencia de los esfuerzos que en una primera instancia lo toma el agua, generando una sobrepresión de poros, y que con el tiempo va transfiriendo esas tensiones hidrostáticas, por decir así, las va transfiriendo a una tensión efectiva, es decir, a una tensión que está absorbida por el esqueleto sólido de ese suelo. Bien, entonces ese sería, en simples palabras, el fenómeno de consolidación. Entonces, en esta situación, como nosotros todavía no hemos aplicado esa carga externa, delta sigma B, en la situación 1, entonces por eso decimos que la sobrepresión de poros, delta de U, va a ser 0. Entonces tenemos que hacer el análisis ahora de
cuánto valen las tensiones estas que veíamos de sigma B y sigma H. Entonces sigma B0, el 0 corresponde al estado inicial, digamos, o al estado previo. Como delta de U es 0, el delta B0 va a ser igual al delta B'0. Recuerden que todo lo que es prima va a ser referido a presiones efectivas. Y también vamos a ver que el sigma H0 es igual a sigma prima H0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque delta de U vale 0. Acá otra situación. Acá otra aclaración. El suelo puede estar saturado. Y eventualmente pueden tener algún problema, no digo en este caso, pero eventualmente cuando le den un problema que tenga un nivel freático, debajo de ese nivel freático van a tener un valor de presión de poros U. Imagínense que tengan esta situación. Y si en esta situación aplico la carga externa, aparte de ese U inicial, voy a generar un incremento delta de U. Bien. Entonces en este caso, como el suelo está saturado pero no tengo nivel freático, este valor U y delta de U vale 0, entonces por eso puedo decir que el sigma en presión total y efectiva son iguales. Porque recuerden que el sigma prima en efectivas era el cálculo entre la diferencia entre la presión total y la presión de poros. Y en este caso, como U es 0 y delta de U es 0, entonces este término es como que no me aparece y me queda que sigma prima es igual a sigma. Y eso es lo que estoy viendo acá. Entonces, como al final yo tengo que hacer un análisis de la trayectoria de tensiones, voy a hacer el cálculo de S0. Y fíjense que me va a quedar igual a S'0. Y lo puedo calcular como sigma prima B0 más sigma prima H0 sobre 2. T0 que va a ser igual a T'0 es sigma prima B0 menos sigma H0' dividido en 2. Este punto le vamos a llamar punto C en nuestro esquema. Este sería el punto C. Este sería el punto inicial. Bien, entonces eso corresponde al análisis en un instante inmediatamente antes de aplicar el incremento de carga vertical externa. Entonces hacemos ahora el análisis en condiciones iniciales, perdón, en condiciones, sí, sería iniciales al momento después o posterior de aplicar la carga. Sería inmediatamente después de aplicar delta de sigma B. Bien, al decir que hago este análisis inmediatamente después de aplicar el sigma B, estoy diciendo entre paréntesis que no ha ocurrido un tiempo suficiente para que ese exceso de presión de poro que se genera por la aplicación de esta carga externa se disipe. Bien, es decir, todo el valor de exceso de presión de poro va a ser igual al valor de esta carga externa. Entonces en T igual a 0, yo voy a tener que mi delta de U va a ser igual a delta x sigma B. Y ahora corresponde hacer el análisis en presiones totales y en presiones efectivas, que fíjense ya no va a ser el mismo. Antes teníamos el mismo en el estado inicial porque delta de U era 0.
Entonces, en presiones totales, fíjense que la sigma B1, la tensión vertical 1, va a ser la tensión sigma B0 más este incremento vertical delta de sigma B. Y la tensión horizontal 1 va a ser directamente sigma H0. Y acá fíjense que no sumo nada, ¿por qué? Porque externamente mi carga en la masa del suelo es vertical. Es vertical, entonces en el elemento delta de sigma B viene vertical. Horizontalmente acá no estoy haciendo ninguna, exteriormente no estoy aplicando ninguna carga, entonces sigma H1 va a ser igual a sigma H0. Y si vemos esto cuánto vale considerando el estado anterior, esto va a ser sigma prima B0 más delta de sigma B. Y esto va a ser igual a sigma prima H0. Esta igualdad, la última igualdad, la saco del estado anterior. Y en presiones efectivas, el sigma prima B1 va a ser, ahora sí, sería sigma B1 menos un valor U. Bien, pero ahora este U, como U vale 0 y este U de alguna manera tiene en cuenta este valor de incremento de presión de poro, le va a quedar menos un delta de U. Entonces si hago esa consideración y reemplazo los valores correspondientes, fíjense, sigma B1 es sigma prima B0 más delta de sigma B. Y si ahora yo resto este menos delta de U, fíjense que acá decía por hipótesis esto. Entonces este término se me va a cancelar con este. Entonces esto me queda directamente sigma prima B0. Y sigma prima H1 va a ser sigma H1 menos delta de U. Menos delta de U. Entonces, como sigma H1, fíjense, sigma H1 valía sigma prima H0, va a quedar así, menos el delta de U. Entonces, teniendo ya los valores de sigma B, sigma H, sigma prima B1, sigma prima H1, puedo hacer el cálculo de S'1, T'1. Sigma prima B1 menos sigma prima H1 dividido en 2. Entonces acá les voy a dejar esto para que vean en la guía. Pero básicamente serían reemplazar los valores esto que había determinado acá. Y cuando acomoden todo, pueden hacer esta relación. Va a quedar el S'0 menos este delta de sigma B dividido en 2. Y acá le va a quedar un T'0 más delta de sigma B sobre 2. ¿Para qué hago esto? Bueno, fíjense que acá me aparece un S'0 y un T'0. Para ir viendo con respecto al punto inicial, que era, recuerden, el punto C, para dónde se me va moviendo el punto que estoy analizando. Fíjense que ahora la componente S' en este estado de carga inmediatamente después de aplicar delta de sigma B, el S1', fíjense, va a ser el S'0, es decir, el S anterior, y ahora menos un delta de sigma B. Es decir, que en el eje de las horizontales, el valor se me va a ir a la izquierda.
Y en el eje de las verticales, fíjense, el valor está incrementado un delta sigma b sobre 2, con lo cual el punto se me va a ir hacia arriba. Entonces antes tenía el punto C, que estaba acá, entonces, que estaba representado por el estado tensional S'0, T'0. Entonces este punto en tensiones efectivas ahora se me va a mover hacia la izquierda y hacia arriba. O sea, se me va a ir para acá. Entonces este es el punto que tiene coordenada S'1, T'1. Y fíjense que el incremento que tengo en horizontal, este valor de acá va a ser delta sigma b sobre 2, que es este valor que está acá. Y el incremento en vertical va a ser este valor de acá. Delta sigma b dividido en 2. O sea que la trayectoria de tensiones, considerando las tensiones efectivas, el puntito se me mueve de acá hacia la izquierda. Bien. Y lo mismo debería ser para el análisis de tensiones totales. Entonces, en presiones totales yo voy a calcular un S1 y un T1. Esto va a ser sigma B1 más sigma H1 total dividido en 2. Sigma B1 menos sigma H1 dividido en 2. Entonces hacen los reemplazos correspondientes, trabajan ahí y van a llegar a la siguiente relación. Esto va a ser S'0 más delta sigma B sobre 2. Y esto les queda T'0 más delta sigma B sobre 2. Entonces fíjense, el puntito con respecto al punto inicial se me va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, inicialmente tenía este valor de acá, entonces en presiones totales, el punto se me va a ir algo así, hasta aquí. ¿Cuánto se incrementa? Bueno, se va a incrementar este valor en la horizontal y este valor en la vertical. O sea que de acá hasta acá tengo delta sigma b sobre 2 y verticalmente voy a tener también delta sigma b sobre 2. Entonces ya estoy viendo cómo se están moviendo estas tensiones y estoy viendo que toman caminos diferentes tanto si hago el análisis en tensiones totales y efectivas. Entonces hasta el momento tengo el siguiente esquema. Tenía el punto inicial, que era el punto C. En presiones efectivas, el puntito se me iba para acá. Y en presiones totales, el puntito se me iba para acá. Bien, entonces este sería el estado 1 que hemos analizado. Este sería el estado 2. Y este sería el estado 2, pero efectivo. Entonces, siempre recuerden que el objetivo de esto era ver cuál estado tensional estaba más cerca o cuál me llevaba más cerca a la envolvente de rotura. Esto es en un espacio S, S' y T'. Entonces hasta ahí tengo hecho el análisis hasta el momento. Y posteriormente me queda hacer el análisis en la situación 3, en donde yo voy a permitir ya el drenaje o de alguna manera pasado ese tiempo infinito, ha pasado un tiempo suficiente tal que ese exceso de presión de poro que inicialmente se había cargado vuelva a ser cero. Entonces,
hay una disipación de exceso de presiones de poro. Entonces en el tiempo infinito, yo voy a tener que mi delta de U va a volver a ser 0. Entonces en tiempo infinito el delta de U va a ser de nuevo 0. Entonces tengo que hacer de nuevo el análisis de impresiones totales. Ahora voy a tener un sigma B2, un sigma H2. Fíjense que el sigma B2 sería el sigma B1. Y acá, como externamente no aplico ninguna nueva carga, por decir así, entonces el sigma B2 va a ser igual al sigma B1. Y el sigma B1 va a ser sigma prima B0 más delta de sigma B. Eso del paso anterior. Y sigma H2 va a ser igual al sigma H1, que a su vez, si recuerdan, era igual a sigma H0, y a su vez era igual a sigma prima H0. Y tengo que hacer el análisis de impresiones efectivas. Sigma prima B2 y sigma prima H2. Bien, en este caso, fíjense, como de nuevo mi delta de U es 0, entonces esto va a ser igual al sigma B2 directamente, porque no estoy restando nada, porque de nuevo el delta de U y el U valen 0, y lo mismo aquí, sigma H2. Y aquí queda sigma prima H0. Y una vez que tengo los valores de estas tensiones, tengo que hacer de nuevo el análisis de S'2 y el T'2. Sigma prima B2 más sigma H' 2 dividido en 2. Hacen los reemplazos correspondientes y vamos a ver que este punto se mueve en S'0 más delta de sigma B sobre 2. Y este punto de acá se mueve en T'0 más también delta de sigma B sobre 2. Este puntito sube igual a T'1. Y hacemos el análisis para S2 y T2 en presiones totales. Entonces hacen todo el reemplazo. Y acá les queda que este punto va a ser S'0 también más delta de sigma B sobre 2. Y este va a ser T'0 más delta de sigma B sobre 2. Entonces fíjense que en este caso los valores en S'2 y T'2 coinciden con el S2, son iguales. Entonces, fíjense que el puntito ahora en este estado final tiene este valor de acá, que coincide con el análisis de 3. Entonces el punto que antes se tenía acá, ahora se me va a mover acá. Y en presiones totales, fíjense que quedan coincidentes con el punto 2 anterior. Entonces este triangulito que se me genera acá es la trayectoria de tensiones que se me genera cuando aplico esa condición de carga. Lo que está acá en línea de trazo corresponde al análisis de impresiones. Todo lo que está en línea de trazos está relacionado a presiones efectivas y todo lo que es lleno está relacionado con las presiones totales. Entonces lo que estoy viendo es que la situación crítica
Fíjense que la situación crítica se me da cuando yo tengo esta situación. Y recuerden que esta situación se da cuando tengo el análisis hecho en presiones efectivas. Bien, entonces eso que me está diciendo, que el análisis crítico para este problema corresponde a cuando tengo una condición sin drenaje. Condición sin drenaje. Es decir, una condición tal que no he dejado que ese suelo pueda disipar ese exceso de presiones de poro, ¿bien? O es lo mismo decir que ese suelo todavía no ha podido drenar esa agua en sus poros, o esa presión en el agua de sus poros, tales que pueda transferir esos esfuerzos a la masa del suelo. Entonces, viendo esta trayectoria de tensiones, veo que la condición crítica se da a corto plazo. ¿Por qué? Porque las condiciones en cuanto al drenaje así lo muestran. Porque en presiones efectivas, fíjense que el punto se me mueve o se me acerca a la envolvente de rotura. Entonces, esa es la conclusión de este ejercicio. Que la condición crítica se da en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo estamos en una condición no drenada. Acá, fíjense en la figura que está junto con el enunciado, están representadas todas las trayectorias que hemos determinado. Entonces, fíjense que el punto U, este punto U, es el punto que consideramos nosotros en la situación de análisis de presión efectiva inmediatamente después de aplicar esta carga en superficie. Bien, entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que, por ejemplo, el día de mañana, cuando ustedes estén en algún proyecto o en alguna obra que tengan que aplicar una carga en superficie, sepan o tengan en mente que la condición crítica de análisis para los puntos que están en la masa del suelo van a corresponder al instante inmediatamente posterior de aplicar esta carga en superficie. Bien, no sé si está claro ahí el objetivo del ejercicio. Ingeniero. Sí. ¿Me iba a preguntar algo o solamente comentabas? No, solamente comentaba, ingeniero. Ah, bien. Bueno, después véanlo con calma, digamos, como les decía, un ejercicio más teórico, pero lo que intenta mostrar es eso. El ejercicio del problema siguiente es parecido a este, no lo voy a desarrollar, porque es muy parecido. Pero en este ejercicio la situación de carga es diferente. Fíjense que tengo una excavación, bien, y tengo un elemento que está próximo al talud vertical. Y debido a la excavación, o sea, a la remoción de esta masa del suelo, equivaldría a considerar una carga, un incremento de carga horizontal, como esto se muestra acá en la figura. Y si hacen el mismo análisis que hemos hecho recién, van a darse cuenta que la condición final, en este caso, a largo plazo, es la condición crítica de análisis. A diferencia del caso anterior, en este caso va a ser la condición a largo plazo la que corresponde al estado crítico. Fíjense que parten de un punto C, como hemos partido nosotros. Fíjense que la trayectoria de tensiones en la etapa siguiente, es decir, inmediatamente luego de hacer la excavación, el punto se mueve
al punto de coordenada U, o sea, se mueve a la derecha. Si recuerdan en nuestro ejemplo, el punto se movía a la izquierda. Entonces, una vez que se mueve a la derecha, después cuando hacemos el análisis a largo plazo, el punto recién se desplaza hacia la izquierda acercándose al envolvente de falla. Entonces, por eso, en este ejercicio, con esta consideración de cargas, el estado crítico corresponde al estado de largo plazo, es decir, con condiciones de drenaje permitido. Bueno, después tienen el problema 6, que tampoco lo voy a desarrollar porque es un problema que aplica numéricamente el problema que hemos visto recién. Así que básicamente le dan los valores, digamos ahora el valor de la carga, los parámetros del suelo, y analizan básicamente lo mismo y ahora encuentran numéricamente los valores para poder hacer este gráfico de trayectoria de tensiones. Así que con eso estaría completo, digamos, lo que es la guía de ejercicio propuestos. Y como básicamente no está desarrollado o planteado ningún problema con cómo se calculan los incrementos de tensiones usando algún abaco, yo les quería mostrar simplemente cómo plantear de la guía de ejercicios que tienen que resolver este problema de aquí. Entonces en este problema, bueno, nos dan una figura, digamos, una geometría que representa la forma en superficie de una carga. En este caso tenemos un edificio, bien, que está, bueno, cimentado en un cierto suelo, en el cual nos dan los datos ahí. Nos dan la presión de contacto que transmite la cimentación del edificio, y además tiene a cierta profundidad tiene un túnel, bien, y lo que nos van a preguntar básicamente es cómo se incrementa la presión en este punto sobre el túnel a una cierta profundidad, cuando en superficie yo tengo una construcción de un edificio que, fíjense, tiene básicamente una forma rectangular en planta, quitando este cuadradito de 6×6, que ejerce obviamente una presión en ese punto P, y tenemos esta construcción de planta circular que está también ubicado a una cierta distancia del punto P, pero también está ejerciendo alguna influencia de presiones sobre ese punto. Entonces, el objetivo es determinar qué incremento de presiones sufre ese punto P sobre el túnel cuando tengo en superficie estas cargas con estas formas. Este es el problema 13. Problema 13 de la guía de ejercicios propuestos. A ver, voy a ver si puedo hacer algo. Para no tener que dibujar todo. Bueno. Esto, fíjense que obviamente estas formas o estas cargas en superficie tienen una geometría. Entonces básicamente vamos a hacer el siguiente planteo. Esto tendrá una tensión de contacto sigma C2, sigma de contacto 2,
y esto tendrá una tensión de contacto sigma de contacto 1. Esa tensión de contacto es la presión o la tensión que se genera en el suelo, entre el suelo y la estructura. Y es la que se transmite, digamos, hacia la masa del suelo. Entonces tenemos las tensiones, planteo. Tenemos sigma C1, tenemos sigma C2, tenemos la profundidad del punto P, y tenemos las propiedades del suelo, en este caso el peso unitario húmedo. Entonces, debido a las diferentes cargas, vamos a ver cómo se incrementan esas tensiones. Debido al edificio existente, podemos usar nosotros la tabla de coeficientes de influencia. En donde nosotros tenemos que identificar esta geometría de cara rectangular, en donde esas tablas nos dan cómo se incrementan las tensiones en un punto que es un punto de esquina de esa carga rectangular uniforme. Bien, entonces nosotros tendríamos esta figura rectangular que sería el edificio completo, pero ese edificio veíamos que tiene un cuadradito que se le está quitando en la parte inferior izquierda. El punto que quiero sacar, en donde quiero sacar el incremento de presión, sería el punto P, fíjense. Entonces sería el puntito este rojo que estoy marcando acá. Y ese punto P está obviamente a una cierta profundidad, que sería Z. Entonces, para entrar en estas tablas de coeficiente de influencia, yo necesito esta geometría. Los lados del rectángulo. Y con eso calculo una relación M y una relación N. La relación M la calculamos como un lado dividido en la profundidad, y el N lo calculamos como el lado que nos queda dividido en la profundidad. Entonces, con esos dos parámetros, nosotros entramos en... A ver, ¿aquí está? Sí. Ingeniero, disculpe. Sí. ¿M está vinculado al lado mayor siempre o es indistinto? Es distinto, fíjate que cuando vea la tabla, es indistinto cómo calculen M y N. Perfecto, Así gracias. que háganlo como les parezca. Entonces, teniendo M y N, fíjense, yo entro a esta tabla y voy a conseguir un valorcito. Ese valorcito se llama coeficiente de influencia o valor de influencia, que acá le llama con la letra I mayúscula. Entonces, el incremento de presión en un punto de esquina, fíjense, siempre tengan en cuenta eso, que el punto debajo del cual me dan estos incrementos de presiones son un punto de esquina de esa área rectangular a una cierta profundidad Z. Entonces el incremento de delta de P en ese punto A que estoy viendo acá se va a calcular directamente como este valor, este coeficiente, por Q0, donde Q0 sería la carga en superficie. Fíjense que Q0 es una carga uniforme en superficie. Entonces, teniendo M y N, entro a la tabla que veíamos recién y voy a sacar un coeficiente de influencia. En este caso podemos llamarle IG1 debido a la carga 1 del edificio. Y para este cuadradito que me queda acá voy a hacer lo mismo. Voy a tener un M y voy a tener un N. Entonces de acá voy a sacar un IG2. Entonces el incremento de presión en ese punto en rojo lo vamos a calcular, que sería el sigma vertical debido al edificio existente. Lo vamos a calcular como la diferencia entre estos coeficientes de influencia, porque recuerden que acá estoy como quitando este cuadradito, entonces por eso puedo hacer la resta. Va a ser entonces la diferencia entre I sigma 1 menos el I sigma 2 por la carga en superficie, que en este caso
le llamamos sigma de contacto 1. Entonces ahí tengo numéricamente el valor de incremento de presión debido al edificio. Al mismo análisis lo tenemos que hacer para la otra cara, que era la estructura esa de forma circular, debido a platea circular. Y para eso tenemos nosotros un ábaco que es el de Foster y Allen. En ese ábaco nosotros necesitamos conocer el radio, digamos, de esa. Estoy haciendo como una vista en 3 dimensiones. Tenemos que conocer el radio de esa carga en superficie, la profundidad del punto y este valor R que me dice dónde se ubica el punto con respecto al centro del círculo visto en planta. Bien, esto es como una vista en 3 dimensiones. Entonces, para entrar a ese ábaco, nosotros vamos a calcular Z sobre R. Y vamos a calcular R sobre R. En este caso, fíjense que puede darse el caso que R sea 0. Y eso correspondería a analizar un punto que está justo debajo del centro de ese círculo. Entonces, tengo Z sobre R, R sobre R. Y con estos valores voy a poder calcular un coeficiente de influencia debido a mi platea circular. Veamos cómo queda este ábaco. Entonces ustedes van a ingresar con Z sobre R acá, a la izquierda. Van a elegir alguna de estas curvas. Fíjense que cada curva de estas se elige con esta relación R sobre R. R minúscula sobre el radio de la carga. Entonces, eligiendo una curva y entrando con el valor en la vertical, tocan el punto y se desplazan hacia arriba y van a leer el valor del coeficiente o el factor de influencia. Entonces, haciendo eso, pueden sacar un IG2, con lo cual el incremento de presión debido a la platea va a ser directamente este IG2. No, le voy a poner IG porque ya tengo un IG2. Así no confundo. Va a ser ese IG por directamente la presión o la tensión de contacto sigma C2. Entonces, ahí tienen debido a los incrementos de presiones debido a las construcciones y tenemos que ver cómo es o qué valor de tensión tiene ese punto debido al peso propio del suelo que está por encima de él. Entonces, debido al terreno. Debido al terreno, sigma B del terreno va a ser directamente el gamma unitario por la profundidad. Eso ustedes ya saben. Gamma unitario húmedo, en este caso por la profundidad Z, nos da el sigma B del terreno. Entonces, en total, digamos, la presión total que tiene ese punto a esa profundidad Z va a ser directamente la suma de estos 3 valores. Sigma B va a ser sigma B del edificio más sigma B de la platea más el sigma B debido al terreno. Bien, entonces ahí tienen el valor total de la presión vertical en este punto P, que supuestamente está sobre el túnel que pasa a una cierta profundidad Z. Así que bueno, esa es la forma que tienen para trabajar usando estas tablas para sacar los coeficientes de influencia. No sé si se ha quedado claro ahí.
¿Han quedado claro, chicos? Sí, ingeniero, sí quedó Sí, claro. ingeniero. Buenísimo. Bueno, hasta ahí llegaría la clase de hoy. Ingeniero, Sí, decime. no, ¿eso sería la presión total sobre el punto o la efectiva? En este caso La que es, acabamos de calcular. bien, en este caso es la presión total. Bien, es la presión total, porque tampoco tenemos datos de las condiciones de drenaje de este suelo, ni, ni la ubicación, por ejemplo, de la napa freática, si estuviera. Bien. Entonces lo que te dan estos ábacos o tablas son coeficientes de influencia tales que vos podés sacar el incremento total de presiones debido a la carga en superficie que, como vemos, pueden tener diferentes formas. Entonces depende de la forma de la carga en superficie, tenés los diferentes tablas o ábacos. Eventualmente, si te Ah, bien, dijeran, o sea que si nos dan, no podríamos pedir la presión efectiva también. claro, y en ese caso tendrías que hacer la resta simplemente. Bien. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Si no hay más dudas, pueden ir yendo al aula virtual para registrar la asistencia. La palabra es trayectoria.